también yo orar para poder dar inicio. Padre, yo quiero levantar en tu presencia esta clase y darte gracias por la vida de mis hermanos en esta noche. Y nos sometemos a ti. Rogamos que tu Espíritu Santo se manifieste, me permitas a mí en lo particular ser claro con la enseñanza, con la exposición de tu palabra, que para mis hermanos también pueda ser un tiempo de bendición, un tiempo de utilidad, y tú cumplas tu perfecta voluntad. A ti damos la gloria y la honra porque tú la mereces, porque tú eres bueno en gran manera, y confiamos plenamente el que tú te seas el que vaya al frente hoy y que seas tú el que estés con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están todos? Bien, bien, pastor, Gracias. bendecido. Pastor, gracias a Dios. Qué Bien, bueno, Muy gracias. bien, bendecido, gracias. qué bueno. Denme 30 segundos, permítame tantito. Bueno, hoy vamos a ver el tema de la disciplina y este va a ser un tema un tanto eh, escabroso porque obviamente nadie quiere hablar de la disciplina y eh, creo que cuando empieza una iglesia, cuando se empieza un grupo en casa, cuando se empieza un tiempo, una reunión de oración, cuando estamos en el aposento alto y comenzamos a trabajar como iglesia, evidentemente nadie piensa en la necesidad de la disciplina. Y podríamos compararlo un poco con la vida de un ser humano, que cuando una mujer le avisan que está embarazada y se emociona y después ella le da a conocer la noticia a toda la familia, evidentemente el esposo o el futuro papá. Nadie piensa en que un día ese bebé que apenas se está gestando, un día va a necesitar disciplina. La razón sencillamente es que eso no pasa por nuestra mente, no es algo que tengamos contemplado. Pero cuando hablamos de la iglesia, es necesario también que eh, contemplemos que es necesaria aplicar muchas veces la disciplina. Así que el Señor nos dejó preparado todo. La Biblia, el Nuevo Testamento, la historia misma de la iglesia nos enseñan cómo se aplica la disciplina cuando es necesaria. Y Efesios capítulo 5, versículo 27 dice que lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Será santa, en cambio, perdón, será en cambio santa e intachable. Yo creo que esto es justamente el hecho de considerar que la iglesia, cuando pensamos en santidad de la iglesia, regularmente pensamos en quizás muchos conceptos, pero a veces hay que relacionar que la iglesia es la tintorería o tiene que estar a la tintorería, tiene que entrar a esa etapa para poderse purificar y ahí es donde eh, vamos a quitar las manchas y las arrugas. Manchas y arrugas que traemos todos y que muchas veces se pueden llegar a manifestar de una manera fea ya dentro de la vida de la iglesia. Ahora, eh, la historia de la disciplina la vamos a ver prácticamente desde el principio ya como pueblo. Si bien hubo hombres que pecaron en el Génesis y posteriormente en los libros que siguen a continuación del Génesis,
realmente ya como un pueblo organizado, que podríamos decir es la antesala de la iglesia o el ejemplo mismo de la iglesia, podríamos tomar el caso de Josué como un ejército organizado. Ustedes recordarán, el pueblo de Israel venía obteniendo diferentes triunfos y simple y sencillamente ahora era necesario que el pueblo empezara a disfrutar de las bendiciones que Dios tenía para ellos al tomar la tierra de Canaán. Sin embargo, empezaron a surgir manchas y arrugas, es decir, pecados que dañaban al pueblo, y como sucede también en la iglesia, los seres humanos que conformamos la iglesia no somos perfectos y muchas veces vamos a encontrar pecado, vamos a encontrar diferencias, vamos a encontrar manchas, vamos a encontrar arrugas, y el pecado personal mancha a la iglesia. Y no quiero que pierdan de vista justamente esta idea. Sin mancha ni arruga, ni ningún otro defecto. Y aquí estamos hablando no a nivel corporativo, es decir, pensando en la iglesia como una institución, sino pensemos que la iglesia, que está conformada por seres humanos de carne y hueso, cometemos fallas y eso lastima a la iglesia entera. Así que Josué capítulo 7, versículo 1 es un buen ejemplo y dice, sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Quiero que noten y pongan atención a esta frase: Israel desobedeció. Es decir, el Señor le está adjudicando al pueblo entero, a toda la nación, pecado. Y no es que todos hubieran pecado, no es que Josué como líder hubiera pecado, no es que todos los israelitas hubieran pecado, sino que hubo un hombre que pecó, y dice un hombre llamado Acán. Había robado algunas de estas cosas consagradas, así que el Señor estaba muy enojado, no con Acán, sino con quien estaba enojado, con los israelitas, con todo el pueblo. Acán era hijo de Carmi, un descendiente de Simri, hijo de Sera de la tribu de Judá. Y eso nos deja ver que eh, de la misma manera, muchas veces el pecado del pueblo puede atraer, o de una persona, mejor dicho, puede atraer el enojo de Dios sobre todo un pueblo. En el capítulo 7, en el versículo 10 al 12, cuando Josué le pide explicaciones a Dios por qué les pasó lo que les pasó, entonces encontramos que dice ahí, pero el Señor le dijo a Josué, levántate, ¿por qué estás ahí con tu rostro en tierra? Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron lo que les ordené que apartaran para mí. Y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Por esa razón, los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. Para fíjense las palabras tan duras de Dios. Se le está adjudicando a toda la nación, a todo el pueblo. No seguiré más con ustedes a menos que destruyan estas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Es decir, el pecado de un hombre llevó a que todo el pueblo fuera considerado culpable. Esta es la gravedad del pecado en la iglesia, que a veces el pecado de una persona, el pecado de un individuo puede manchar a toda una congregación, y eso va a despertar la furia, el enojo de Dios, y por lo tanto nosotros debemos estar atentos para poder aplicar la disciplina, poder quitar las manchas, poder quitar las arrugas. Y si no lo hacemos de esa manera, bueno, tenemos ejemplos como el de Jeremías 2:22, que dice, por más jabón o lejía que te pongas, no puedes limpiarte. Aún puedo ver la mancha de tu culpa. Yo, el Señor soberano, he hablado. Fíjense qué palabras tan duras de parte de Dios, porque el Señor es intolerante con el pecado, y nadie puede quitar esa mancha, nadie puede quitar esa arruga si no se actúa de una manera correcta, como Dios lo ordena, no según nuestro criterio humano.
Ahí mismo en Jeremías, en el capítulo 13, versículo 23, dice, ¿acaso puede un etíope cambiar el color de su piel? ¿Puede un leopardo quitarse sus manchas? Tampoco ustedes pueden comenzar a hacer el bien, porque siempre han hecho lo malo. Vean ustedes entonces que en esta introducción lo que podemos ver es una queja de parte de Dios y que el pecado, permítame expresarlo de esta manera, el pecado individual se vuelve corporativo, el pecado individual se vuelve para toda la congregación, el pecado individual nos afecta a todos. Por eso es tan importante hablar y tomar en cuenta el tema de la disciplina, porque no toda la gente cuando se convierte a Cristo deja el pecado, porque no toda la gente cuando se convierte a Cristo comienza a vivir en santidad. Y ahí tenemos muchos riesgos. En Judas, esa epístola tan pequeña al final del Nuevo Testamento dice en los versículos 12 y 13, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Fíjense las expresiones que Dios utiliza para hablar acerca de aquellos que de alguna manera están siendo parte de la iglesia, siendo parte del cuerpo de Cristo, pero que continúan con una vida de pecado. Por eso tenemos que entender el orden de los ministerios y servicios. Eh, Cada uno debe observar sus propias manchas y corregirlas. Y esto es una lección para todos y cada uno de nosotros en cuestión de santidad personal. Cada uno debe observar sus propias manchas y corregirlas antes de que la iglesia lo tenga que hacer en su conjunto. Es semejante a lo que le decimos a un hijo cuando lo corregimos. Y le decimos, hijo, yo como padre te tengo que corregir antes que te tenga que corregir la sociedad. Si yo no te corrijo como padre, te va a corregir el mundo, te va a corregir la cárcel, te va a corregir la autoridad por no saber hacer lo bueno. Y como padres de familia, bueno, nos interesa corregir a nuestros hijos cuando están en su etapa formativa, cuando nosotros tenemos influencia sobre ellos, para que después no digamos, pues es que este hijo se me salió de control, se volvió a las drogas, se volvió al crimen, se volvió a lo malo y ahora no sé qué hacer con él. Y entonces tiene que intervenir la ley de la sociedad civil y la ley penal y la ley de lo que sea para corregir a quien hizo lo malo. Bueno, pues delante de Dios es exactamente la misma historia. Nosotros tenemos que mirar, como decía el rey David, Señor, mira mi corazón, escudriña mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Por qué? Porque es la oportunidad que tenemos de autocorregirnos, de autolavarnos, de autoquitarnos las manchas y las arrugas y no llegar llenos de manchas y llenos de arrugas y que la iglesia nos tenga que disciplinar. El sujetarse a la iglesia como medio de desobediencia. eh, eh, Muchas veces la gente dice que viene a la iglesia, dice que es parte del cuerpo de Cristo, dice que se congrega, dice que forma parte de una congregación, pero en realidad viven desobediencia completa a la palabra. No es que venir a la iglesia nos santifique, sino el obedecer la palabra. Y si no se está de acuerdo con la autoridad, es mejor salir para no dañar. Mucha gente a veces se congrega, pero se congrega para hacer daño, se congrega para lastimar, se congrega para robar, se congrega para abusar de otros, se congrega para hablar mal de la iglesia, de los pastores, de los servidores, de los responsables de los ministerios. Hay gente que nunca va a estar de acuerdo con nada, porque no ha aprendido a corregir sus propias manchas. Y cuando uno se da cuenta que está en una condición errónea, pues es mejor salir que estar lastimando. En Efesios 5:21 es claro cuando nos dice, es más, sométanse unos a otros por referencia a Cristo. Y aquí nos habla de la relación entre quien tiene autoridad y quien se sujeta a la autoridad. Ya las 2 semanas pasadas
veíamos justamente el tema de la autoridad y la iglesia, si bien decíamos el cuerpo de ancianos cuida a la iglesia, también es importante entender que como parte de la iglesia tenemos que aprender a sujetarnos, a obedecer, a hacer lo que se nos pide, etcétera, etcétera. En 1 Corintios capítulo 16, versículos 15 y 16, fíjense cómo lo explica aquí el apóstol Pablo. Ustedes ya saben que Estefanas y los de su casa fueron los primeros frutos de la cosecha de creyentes en Grecia. Ellos tienen su vida puesta al servicio del pueblo de Dios. Les ruego, amados hermanos, que se sometan a ellos y a otros como ellos que sirven con tanta devoción. Es decir, el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros es un propósito en el que hemos de aprender a vivir en comunión, en sujeción, con el fin de poder crecer en santidad, de poder quitar las manchas. Y hay que tener algo claro. Cristo nos perdonó el día que recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, el día que nacimos de nuevo, el día que le pedimos perdón, pero eso no significa que seamos perfectos, eso no significa que ya no pequemos, eso no significa que ya no fallemos, eso no significa que ya no tengamos manchas ni arrugas, porque muchas veces en nuestro caminar diario seguimos ofendiendo, lastimando, haciendo cosas malas, a veces por ignorancia, a veces porque eh, mm, no teníamos idea o no teníamos conciencia de lo que estábamos haciendo y en otras ocasiones sí con completa rebeldía. Pero en ese proceso de santificación en el que estamos aquí en la tierra, en tanto Dios nos llama a su presencia, es necesario quitar las manchas y quitar las arrugas, como lo señala Efesios. Y el cuerpo de gobierno en la iglesia, donde se involucran ancianos, servidores y los que ayudan, bueno, es parte de la tarea. Digamos que el quitar manchas y arrugas es parte del discipulado cuando uno detecta que una persona todavía no corrige ciertas áreas de su vida y lo estamos discipulando, es animarlo a quitar. No es echarle palmadas cuando vemos que va mal, sino decirle, mira, yo observo en ti esto, y estarlo ayudando a caminar. Y uno mismo, en ese proceso de discipulado, ir abriendo el corazón para poder escapar de la condición de pecado. Fíjense cómo lo expresa Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Es decir, vivir en rebeldía, el vivir luchando, el vivir atacando, el vivir murmurando, criticando y no poniendo en práctica la sujeción que Dios nos pide, dice, no va a haber ningún provecho. Puedo venir, puedo alabar a Dios, puedo levantar las manos, puedo sentarme, escuchar una predicación, pero si mi corazón es incorrecto, bajo ninguna circunstancia va a haber provecho alguno sobre mi vida. Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Otro llamado a obedecer, a sujetarse, a vivir en la iglesia como Dios lo diseñó desde un principio. Segunda de Corintios 13:2. He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente, ahora y ahora ausente. Lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. ¿A qué se refiere Pablo con eso? Que no se puede pasar por alto el pecado. La iglesia no es un lugar en donde nos vamos a tolerar pecados. La iglesia es un lugar donde tenemos que empujarnos a la santidad. Pero ello requiere disciplina, ello requiere transparencia, requiere honestidad, requiere integridad, el poder decir exactamente quiénes somos y cómo somos para que podamos crecer en la santidad como Dios lo diseña. Y en 2 Corintios 13:10 dice,
Por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Es decir, no hay indulgencias en la iglesia, tema que debemos de considerar. Ahora, la disciplina no se la podemos aplicar a una persona que va llegando a la iglesia. Es claro que quien va llegando a la iglesia está en ese proceso de discipulado y vamos entendiendo que esa persona va a poner en orden su vida. Si no está casado, si vive en unión libre, si está en fornicación, si está en adulterio, a lo mejor viene de un ambiente de robo, de crimen, de adicción, etcétera, etcétera. Esa persona no la podemos disciplinar, esa persona hay que disipularla. A esa persona la vamos a ir ayudando a crecer. Cuando descubrimos que hay algo malo en su vida, es tiempo de ayudarle. Una persona que dice, traigo problemas de adicciones, está bien, hay que ayudarle a escapar de las adicciones, pero eso no lo podemos tolerar en un servidor. Una persona que dice, es que fíjate que pues voy llegando a Cristo y traigo un desorden en mi vida, traigo 2 mujeres, hijos por aquí, por allá. No puedes disciplinar a esa persona está llegando y hay que disipularla, pero eso no es tolerante en un servidor. Una persona nos puede decir, fíjate que tengo problemas y debo mucho dinero y le he pedido prestado a la gente y he tenido deudas y deudas. No podemos disciplinar a esa persona, hay que disipularle para salir adelante, pero eso no lo podemos tolerar en un servidor. Una persona puede llegar y decirnos, fíjate que yo he participado en crimen, he hecho esto y aquello. Está bien, esa persona hay que disipularla y tenemos que ayudarle a crecer, pero eso no se lo puedes tolerar a un servidor. Entonces, es importante que entendamos que en este tema de la disciplina vamos a hablar en particular de las fallas del servidor en la iglesia y su necesaria sanción. Es decir, a un no creyente, a uno que va llegando, al que aceptó a Cristo el domingo pasado, al que le estamos dando clase en el curso básico y nos abre su corazón y nos platica todo lo que trae. Esa persona no la vamos a disciplinar. Esa persona necesita discipulado para escapar de las manchas y las arrugas, para lavarse, para limpiarse. ¿Para quién está aplicado este tema? Para los servidores. Así que vamos a ver 10 tipos de pecado y su necesaria sanción, su necesaria restauración, disciplina, cómo vamos a trabajar en esa área. Así que lo aclaro esto porque, repito, la disciplina no es para la gente nueva, no es para la gente que está llegando, no es para los que están en los cursos básicos y todavía no sirven. A esa gente la vamos a discipular para caminar en santidad. ¿Dónde vamos a aplicar esto? En los servidores. Por eso, Pablo, cuando escribe los requisitos para los servidores, nos dice que no sea una persona nueva, porque una persona nueva está en ese proceso de discipulado y la vamos a ayudar a que saque toda la basura que hay en su vida. Y cuando una persona ya está sirviendo, esa persona ya le vamos a exigir otro tipo de situaciones. Por lo tanto, tenemos que caminar, como dice el libro de los Salmos, la santidad conviene a la casa de Dios. Primer falla, primer falla, la duda. No cabe en el cristiano, es un problema básico por una razón muy sencilla. La fe depende, de, de la fe depende la salvación y la vida eterna. Así que, como ustedes se dan cuenta, la duda es un tema que si el que va llegando a la iglesia, el que me dice, apenas acepté a Cristo ayer, hace un mes, hace 6 meses, y tengo dudas, pues no lo puedo disciplinar, pero si el que me lo dice es un servidor, bueno, aquí sí amerita una disciplina. ¿Por qué? Porque no podemos concebir que alguien esté sirviendo y todavía tenga dudas. Eso no se puede tolerar.
es parte de las manchas. Imagínense una iglesia donde los servidores no tengan fe. Imagínense una iglesia donde los servidores tengan dudas. Imagínense una iglesia donde la gente no tenga la certeza. Eso lo podemos esperar de cualquier persona, pero no de los servidores, porque los servidores son la base misma de la iglesia. Así que eh, vamos a ver ejemplos. Mateo 14:31. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro era uno de los líderes, uno de los servidores, uno de los apóstoles. Pedro era de los que oraba por los enfermos para que los enfermos sanaran. Pedro predicaba. Pedro estaba con Jesús. Y dice, al momento, Jesús extendiendo la mano asió de él y dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Fíjense, ahora lo que el Señor nos está señalando. Pedro, uno de los hombres clave, mereció una reprensión por su incredulidad. Ahora yo les pregunto, ¿qué tenemos que hacer cuando un servidor está con dudas? La forma de disciplinarlo es una reprensión por su incredulidad. ¿Tiene que aprender? Sí, tiene que aprender, pero eso no significa que le vamos a tolerar la duda. Se tiene que reprender. ¿Por qué? Por lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda, y aquí viene lo grave, es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Dios no tolera a la gente que duda. Ahora, mal haría la iglesia de no corregir a quien tiene dudas, porque si le decimos, no te preocupes, todo va bien, a Dios no le importa que tú dudes, le estaríamos mintiendo, porque dice que quien duda no recibirá cosa alguna del Señor. Así que la iglesia no puede aplaudir la duda, ni puede mentir diciendo, no te preocupes, no pasa nada, hay una duda, la tiene cualquiera. No, que esa persona posiblemente se pierda eternamente porque su duda lo puede llevar a perder la salvación, su duda lo va a hacer perder un montón de bendiciones, su duda lo va a hacer perder su relación con Dios, y nosotros pudimos haber sido cómplices por la perdición de esa persona porque nunca le dijimos nada. Es como un papá o una mamá que consienten a los hijos que nunca les llamaron la atención cuando hicieron algo indebido. Pues sí, el hijo va a crecer, lo van a expulsar de los colegios, no va a durar en los trabajos, va a tener problemas sociales, a lo mejor va a terminar en la cárcel. Y la pregunta es, ¿y los papás qué hicieron cuando fue el momento de educarlo? A lo mejor nada, a lo mejor le dijeron, no pasa nada, y ahora se están pagando las consecuencias. Así que la iglesia tiene que reprender y no puede tolerar la duda. ¿Qué dice Judas 22, 1:22? A algunos que dudan, convencerlos. Es decir, la iglesia no puede guardar silencio cuando hay dudas. Se tiene que hablar. No es un tema que se pueda tolerar. Segundo, segunda área, segunda de 10, las faltas pequeñas. ¿Cuáles son las faltas pequeñas? Bueno, los malos entendidos, la falta de acuerdo, corazones egoístas que aún esperan recibir más que dar. Acuérdense lo que dice la Biblia, más bienaventurado es dar que recibir, pero hay gente que quiere recibir y no dar. Hay gente que está dispuesto a quitarle a otros para poder recibir solamente él. Y obviamente aquí podemos encontrar agrupaciones de este tipo de faltas, por ejemplo, faltas al amor entre hermanos. Como dice 1 Corintios 6, 7 y 8, así que por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto es esto a los hermanos. Es decir, cuando hay un pleito entre dos personas en la iglesia,
Dios lo ve mal cuando ve que ninguno de los dos está dispuesto a ceder, a perdonar, a olvidar, cuando cada quien defiende sus derechos, cuando cada quien insulta al otro, cuando cada quien se justifica a sí mismo, cuando cada quien dice pobre de mí, malvado del otro. Mira, no, Dios no se va a tener misericordia de ti y va a enjuiciar al otro. Lo cierto es que dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Dios está llamando a la conciencia y, y la iglesia pues tiene que aplicar como un órgano rector de disciplina. Y obviamente eso es importante que lo podamos entender. En Mateo 6, versículos 14 y 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahora, fíjense lo grave de estas pequeñas faltas. Me hiciste, me sentí resentido, ya no te quiero, hablo mal de ti, me voy enojado, ya no me voy a congregar aquí porque guardo mucho rencor y yo pobrecito de mí y tú eres un malvado. Bueno, tan grave es este tema que se puede perder la salvación. Si no hay perdón de pecados, no hay salvación. Así que si no hay problemas entre ellos, si hay problemas entre dos personas de la iglesia, habrá problemas con Dios. Es como cuando dos hermanos se pelean y a veces los papás tienen que corregir a los dos. ¿Por qué? Pues porque cada uno va a tener su punto de vista. Él me hizo, yo soy víctima, y el otro va a decir lo mismo. No es cierto, él me hizo, yo soy víctima. Y a veces papá dice, pues si ustedes están peleados entre los dos, los voy a disciplinar a los dos y ni modo. ¿Por qué? Pues porque no quiero amar a uno y odiar al otro. A los dos los amo y por lo tanto a los dos los tengo que disciplinar. Si hay cónyuge, si hay pleito entre cónyuges, si hay pleito entre familiares, si hay pleito entre hermanos en Cristo, si hay pleito entre compañeros del ministerio, bueno, sabemos que esos problemas van a generar consecuencias con Dios. Por eso muchas veces la gente dice, me cambio de iglesia, porque aquí ya no los soporto a todos, los odio a todos, los detesto a todos. Pues sí, se puede ir con su coraje a otro lado. El único problema es que esa persona, aunque se vaya de la iglesia, seguirá teniendo problemas con Dios, porque nunca resolvió un problema en su corazón. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura y lo dice el propio Señor Jesucristo. El que no puede perdonar tampoco recibirá perdón de Dios. Ahora díganme, ¿a dónde va a ir a terminar una persona que no tiene perdón de Dios? Pues evidentemente que al infierno. Y yo creo que nadie se quiere ir al infierno. En Gálatas capítulo 6 del 1 al 3 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que la escritura es clarísima. Por eso es necesario aplicar disciplina. No porque el pastor o el equipo de ancianos odie al hermano, no, sino simple y sencillamente porque si no hacemos nada, evidentemente que esa persona pagará consecuencias eternas. Esas contiendas que se pueden llegar a dar, pleitos entre los hermanos, ¿y eso qué nos refleja? Pues que aún andan en la carne, que no han aprendido el amor, que no han aprendido nada del perdón, que usan la palabra para su propio bien a una costa de los demás, porque eso sí, cuando una persona tiene mucho resentimiento, te saca todos los versículos que se sabe de memoria para decirte que él tiene la razón y que los demás están mal. Bueno, por eso es necesaria la disciplina, porque lo contrario, me puedo ir al infierno con mucha Biblia en la mente, pero con mucho rencor en el corazón. Y eso es lo que Dios quiere que no suceda. Y obviamente, pues de aquí podemos pasar a pleitos mayores, pleitos que puede llegar a manifestar la carnalidad de la gente, pleitos que pueden trascender la iglesia.
que pueden generar divisiones entre la iglesia, pleitos que pueden llevar a juicios delante de jueces o de autoridades civiles, pleitos que pueden llevar a los golpes, pleitos que pueden llevar a lesiones, pleitos que pueden llevar a cualquier otra cosa. Como dice 1 Corintios 1:11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Fíjense, el tratamiento es como hermanos, como hijos de Dios, pero con un problema muy grave. Y el problema se llaman las contiendas, los pleitos que van subiendo de tono, los pleitos que empiezan a generar conflictos mayores. Y después aquí en 1 Corintios 3:3, ¿qué asegura el Señor? Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Dios nos ha llamado a santidad, Dios nos ha llamado a vivir en el espíritu y no en la carne. Dios nos ha llamado a tener una vida santa, distinta. ¿Cómo es posible que aún andemos en la carne? Yo estoy seguro que uno puede decir, no, pero yo no estoy en la carne, yo ando en el espíritu. Pero el Señor nos dice, pero si te la pasas peleando, si tienes contiendas, si estás peleado con todo mundo, si a todo mundo ves como tu enemigo, si traes odios y resentimientos, pues eres carnal. Y la Biblia nos enseña que quien ande en la carne no entrará en el reino de los cielos. Entonces, fíjense lo delicado que se convierte en este tipo de situaciones. Y una vez más, ¿por qué razón es tan necesario que la iglesia discipline este tipo de faltas y no las pase por alto? En Filipenses 4:2 nos da el ejemplo extraordinario de lo que ocurría en la iglesia de Filipos. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Es decir, ser de un mismo sentir en el Señor o disentir es faltar al amor cuando uno está peleando. Yo puedo imaginarme a Evodia y a Síntique, dos hermanas que seguramente amaban a Cristo, cada una sinceramente, pero que estaban peleadas entre ellas, que no se podían ver, que cada quien opinaba diferente. No tiene nada de malo pelear diferente, pero estaban todo el tiempo discutiendo y ellas así eran. Por eso les llama a tener un mismo sentir, a no estar discutiendo por todo. En Filipenses 2:14, otra vez hace el llamado a la iglesia y dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. No ensuciemos, no manchemos el medio ambiente de la iglesia, murmurando y contendiendo. El libro de Proverbios dice que 7 cosas abomina el Señor, y una de las 7 cosas es cuando uno siembra discordia entre la gente, cuando siembra discordia entre los hermanos, cuando siembra discordia entre los demás. Y si una persona en la iglesia está sembrando discordia, hablando mal de otro, o de otros, evidentemente que requiere ser disciplinado. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 23 y 24 dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Así que hay gente que siempre, 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 no importa dónde se encuentre, genera una contienda. ¿Qué tipo de medidas se tiene que aplicar ahí? Pues se le tiene que pedir que deje de servir, evidentemente, para no estar ensuciando al resto del cuerpo. Dice en 1 Timoteo 2:8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Es decir, la iglesia está obligada a poner un alto, la iglesia está llamada a, a que las partes involucradas puedan pedirse perdón. A veces hay que tratarlos como a niños chiquitos, regañarlos, exhortarlos, exigirles que se pidan perdón y separarlos por un rato para que tampoco sean
tropiezo ni estén envenenando a otros. Dentro de esas faltas menores que estamos viendo aquí, o las faltas pequeñas, también entra la discusión. Problema en relación con la palabra para no obedecer. Casi siempre en las congregaciones hay gente que discute por todo, que si se puede comer esto, que si no se puede comer aquello, que si debemos guardar tal día, que si no lo debemos de guardar, que si Cristo ya viene, que si siempre hay un tema que a la gente le fascina discutir. Y a veces es más fácil discutir que obedecer. Yo me he dado cuenta que muchas veces la gente que más discute es la más desobediente, la gente que más alega para no poner algo en la palabra, siempre, siempre, siempre tiene conflictos. Así que, segunda de Timoteo 2:14 dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, para lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Ahora, reflexionen que todos los versículos que estamos leyendo, en donde hay conflictos o faltas que se tienen que disciplinar, todos irremediablemente nos llevan a considerar que quien cae en estas faltas pierde la salvación, cae en perdición, pierde la gracia, pierde el favor, pierde la ayuda de parte de Dios. Por eso es tan importante que definamos la importancia de la disciplina y la podamos entender en Tito, capítulo 3, versículo 9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Así que podemos decir simple y sencillamente, la palabra se obedece, no se discute. Pero hay gente que siempre va a estar discutiendo, nunca va a obedecer, siempre va a discutir. Y dentro de estas faltas pequeñas está la hipocresía o las apariencias. Un problema de falsedad en la conversión, porque aparenta ser algo que en realidad no es. Estos problemas a veces se tienen muy comúnmente porque la gente quiere dar una imagen de perfección que no es, simplemente por quedar bien. Y esa hipocresía o esas apariencias también merecen ser reprendidas. Por ejemplo, en Mateo capítulo 16, versículo 6, el Señor nos habla de, muy claramente, cuando nos habla de la levadura de los fariseos y de los saduceos, que era la disciplina. O Jesús también nos advierte sobre los lobos con piel de oveja. Este es otro tema de hipocresía. O segunda de Timoteo 3:5, que nos habla de la gente con apariencia de piedad, pero que está lejos de Dios. Fíjense cuántas ocasiones el Señor utiliza la Escritura para enseñarnos acerca de la hipocresía. O 1 Timoteo 5:8, que dice, aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Es decir, la gente que aparenta espiritualidad, pero que tiene problemas severos en su propia vida, y a veces esos problemas los tiene en su propia casa, en su propio matrimonio, en su propia familia. Bueno, el Señor nos advierte de ello. Así que este grupo de faltas pequeñas, todo lo que acabamos de ver aquí, lo que son las faltas pequeñas, eh, aquí lo teníamos. Las faltas pequeñas se tienen que corregir, se tienen que atender. Tenemos que hacer a un lado el pecado o, de lo contrario, estaremos teniendo problemas graves. Tercer grupo de faltas, tercer grupo, problemas en el liderazgo. Problemas en el liderazgo. Esto evidentemente nos habla de servidores. Eh, Y desgraciadamente a veces cuando una persona tiene una posición porque es responsable de un servicio, porque sirve en algún ministerio, porque participa en alguna tarea,
puede llegar a tener problemas porque ya es un líder, pero ustedes recuerdan los 12 espías que Moisés envió a recorrer la tierra y reconocer que realmente era la tierra que Dios había prometido. De los 12 que eran príncipes, y es interesante que el libro de Números capítulo 12 nos habla de que eran hombres importantes, eran hombres clave, eran hombres de confianza, eran hombres que el pueblo seguía, eran hombres que tenían influencia sobre el pueblo, eran líderes. Y de los 12, 10 fallaron. 10 se echaron a perder. 10 fueron tan malos que llevaron al pueblo a un estado de rebeldía contra Dios, contra Moisés, y eran tan buenos líderes, pero tan malas personas, que lograron convencer a la gente para rebelarse, y eso les costó 40 años en el desierto. Y fíjense lo que les dije, eran buenos líderes, sí, porque tuvieron un peso de influencia impresionante. Pesó más la opinión de ellos que la opinión de Moisés. Pesó más la opinión de ellos que la opinión de Josué y Caleb. Por eso les digo, como líderes eran muy buenos, pero sus corazones fueron terribles. Y por eso Dios tuvo que tratar tan duramente con ellos y terminaron muertos. En tercera de Juan 9 dice, yo he escrito ahí a la iglesia, pero Diótrefes era un líder de la iglesia. Dice, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. No nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe, los expulsa de la iglesia. ¿Qué clase de servidor, qué clase de líder habrá sido Diótrefes? Que fíjense bien, se confrontó con Juan, le prohibía a Juan entrar a la iglesia, no lo dejaba llegar. Y a la gente que quería verse con Juan, le prohibía y hasta expulsaba. Él se sentía muy importante, se sentía muy influyente, se sentía muy poderoso. Ahora yo les pregunto, tristemente Diótrefes, su nombre quedó registrado en la Biblia, pero para nada bueno. Seguramente Diótrefes nunca entró al reino de los cielos. Qué triste. Pero eso nos habla entonces de la responsabilidad que tenemos como servidores, porque nuestro objetivo final no es que la gente me siga, que yo tenga influencia sobre la gente y que la gente haga lo que yo les diga, porque si yo me convierto en un Diótrefes, pues voy a llevar a mucha gente al infierno, pero yo mismo voy a terminar en el infierno. De ahí la importancia de mirar las cualidades y las características de los servidores. Y cuando la iglesia detecta algo indebido, pues evidentemente tiene que divulgarlo, tiene que hacerlo público, como lo hace aquí Juan, eh, lo exhibe para que la gente conozca qué clase de persona es y evitar que la gente caiga en su trampa. Número 4, la injusticia. Cuarto tipo de falta, cuarto tipo de pecado, la injusticia. Cuando alguien busca aplastar a otros, cuando se es injusto en el trato, cuando se abusa de los demás. ¿Y cómo se puede abusar de los demás? Pues porque creo que tengo poder, porque creo que tengo autoridad, porque creo que tengo el dinero, porque creo que tengo las facultades, porque creo que tengo la- los recursos. Y se vive destruyendo vidas, siendo injusto. En Romanos capítulo 1, versículo 18, Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Otra vez vemos que este pecado también impide entrar al cielo. Una persona injusta es una persona que va a acarrear la ira de Dios. Por eso, en nuestra posición, especialmente aquí aplicaría mucho como servidores o como responsables de un servicio, ser justos.
no destruir, no aplastar, no humillar, no sacar ventaja, no hacer sentir mal o menos a alguien siendo injusto. Esto se tiene que corregir. ¿Para qué? Pues para no acarrear la ira de Dios sobre uno mismo, porque no es un tema menor. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 6 dice que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y si tomamos en cuenta que Cristo es amor, evidentemente Cristo no se va a gozar con una persona injusta, lo que significa que esa persona será excluida del reino. Y en Colosenses 3:25 dice, más el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Fíjense qué dura es esta palabra. El que hace injusticia recibirá injusticia. Y aquí muchas veces la gente a lo mejor dice, yo no soy injusto en la iglesia, soy buena gente, en la iglesia trato bien a todos. Muchas veces, y me ha tocado como pastor recibir quejas de gente que tiene empresas y a veces los empleados vienen y le dicen, pues mire, yo sé que mi patrón, mi jefe se congrega aquí porque habla de este lugar, porque yo lo he escuchado, porque lo presume, porque etcétera, etcétera. Y pues vengo a denunciar. Recuerdo una vez una persona tenía un local que rentó para vender X productos y me sorprendió que un día me vino a buscar una persona y pidió cita y mi secretaria le dio la cita y lo recibí. Cuando lo recibí, me dice, fíjese que pues, vengo a molestarlo, me da mucha pena, pero pues, una persona que se congrega en este lugar me, me renta mi local, ya hace 6 meses que no me paga y pues esa persona dice pues que él se congrega aquí y que total, le inventó mil cosas y qué vergüenza que una persona que se llame cristiana actúe de esa manera. Por tal motivo, la iglesia tiene que intervenir y tiene que disciplinar. Es que una persona en esas condiciones evidentemente no puede seguir sirviendo. Una persona en esas condiciones tiene que tomar un receso y tiene que pagar y tiene que restituir por la injusticia que cometió. Quinta área, quinta área de faltas en donde se cae en la iglesia, especialmente, repito, servidores, la pereza. Hay gente que, a pesar de que sea cristiana, pues es floja, sigue pidiendo dinero prestado, eh, hace, hace mil cosas y evidentemente hay que corregirla, hay que disciplinarla, hay que intervenir para que no dañe, no lastime, no ofenda. Entonces, viven de lo ajeno y viven defraudando a los demás. Y siempre, desgraciadamente, va a haber gente así, gente que le gusta pedir, que dice, mira, que Dios me dijo y que tú, y va a inventar mil cosas para extorsionar a los demás. Desgraciadamente, muchas veces también la gente llega y me dice, mira, este hermanito merece que lo ayudemos. Eh, en mi posición como pastor es complicado porque yo no puedo estar divulgando el pecado de la gente a los demás. Ya ve, la gente llega y dice que aquí no hay misericordia, no ayudan a esta persona que tan necesitada que está. Pero a veces entiendo que la gente se moleste porque la gente piensa que no se le ayuda, pero a veces no tenemos el cuadro completo y cuando nos damos cuenta que la gente es muy indisciplinada, que es muy perezosa, que le gusta defraudar, bueno, pues a mí uno tiene que aprender a poner filtros. Eh, Les pongo un ejemplo. Eh, yo conocí a una persona dentro de la congregación que era carpintero
Y déjenme decirle honestamente, era un excelente carpintero. Yo lo conocí en un curso, hizo algunos trabajos aquí, los hizo muy bien. Yo lo invité a hacer unos trabajos en la casa de ustedes, los hizo muy bien. Y un día que Clarita me dice, oye, tengo ganas de cambiar la cocina integral y me lo cotizó, fuimos y compramos el material, desarmó la cocina que estaba anteriormente, que ya no servía, y total, quedó eso desarmado. Y de repente dejó de ir y dejó de ir, y yo le llamaba y me decía, no puedo, y voy mañana, y voy la semana que entra. Posiblemente así estuvimos unas 3 semanas. Clarita desesperada, no podía usar la estufa, no podía usar la cocina. Y un día mi secretaria me pasa la lista o los formatos, mejor dicho, para entregar despensas de aquellos que estaban desempleados. Y, y yo leí los nombres para poderle autorizar las despensas. Y vi el nombre de esta persona. Le dije, ¿y a este hermano por qué le vamos a dar despensa? Y dice, porque él pidió una despensa porque dice que no tiene empleo. Y dije, ¿cómo que no tiene empleo? Y yo le debo dinero. Y no le puedo pagar porque no va, me tiene la cocina hecha pedazos y necesito que la termine. No, no, dije, a este llámale y dile que necesito hablar con él. Y a regañadientes terminó la cocina. No tengo queja contra su trabajo porque, le repito, es un hombre muy bien hecho. Su problema es ser perezoso. Y un día yo hablé con él, le dije, mira, la verdad es que tú trabajas de una manera tan excelente que si te aplicaras te iría muy bien, no vivirías en pobreza, cobrarías muy bien tu trabajo y la gente te lo pagaría, pero tú tienes que tratar con tu corazón, no puedes ser flojo. Y les puedo poner muchos ejemplos de gente perezosa que desgraciadamente tiene el talento, pero no lo hace. ¿Qué dice la Escritura? 1 Tesalonicenses capítulo 6, capítulo 3, versículos del 6 al 15 dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derechos, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente pan, coman su propio pan, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no le tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Si se dan cuenta, es una persona que tiene que hablarse con él, se le tiene que señalar, no tomarlo como enemigo, sino, como dice la Escritura, reprendiéndolo, exhortándolo, animándolo para que corrija su actitud. De alguna manera podemos decir que se tiene que avergonzar y si ha dañado, pues debe restituir. Mucha gente que viene y pide prestado y pide ayuda y resulta que le debe a medio mundo. Hay gente que dice, pero ¿por qué no tienen misericordia de él y le ayudan? Bueno, pues porque a veces se le ha pasado extorsionando a cuanta gente puede. Y fíjense lo que dice Levítico 6, 4 y 5. Entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo que perdió que halló, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Así que
Es la primera vez que vamos a encontrar en la Biblia que se pide que se restituya y además se pague una especie de penalización para poder restituir a la persona que se le dañó. La pereza se demuestra de muchas maneras, a veces con la forma de ser, y se debe sancionar. Se debe ajustar el orden para que la gente cumpla con lo que está comprometida y se le debe de amonestar, se le debe de corregir de tal manera que pueda tener un cambio en su actitud. En primer libro de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Pero fíjense cómo va desde la amonestación hasta alentar. Pero ¿qué pasa con una persona que es ociosa, que le gusta vivir pidiendo prestado, que le gusta abusar de los demás, de la buena fe? Y es que en la iglesia ocurre un fenómeno. El que viene con malas intenciones sabe que el cristiano pues quiere ayudar, quiere ser buena gente, quiere vivir el amor, quiere apoyar. Y máxime cuando damos una predicación, una enseñanza sobre tener misericordia, ayudar a los necesitados, nunca falta que dice, pues mira, aquí hay un necesitado para que pongas en práctica la palabra, y el necesitado soy yo, y el que necesita ayuda soy yo, y al que tienes que darles es a mí, y préstame, y etcétera, y etcétera. Vamos, hay gente que incluso le pide prestado a sus padres. Me ha tocado casos donde la mujer queda viuda, cobra la pensión del esposo que falleció, cobra el seguro de vida que el marido le dejó, y hasta los hijos. Mamá, que mira, que préstame, que te lo devuelvo en 6 meses con creces, y a los 6 meses resulta que el hijo ya se acabó el dinero y la pobre madre quedó en la pobreza. ¿Por qué? Y aunque la mamá está dispuesta a perdonar al hijo, pues viene tristemente a hablar conmigo y me dice, hermano, pues es que no sé qué hice, por qué mis hijos son de esta manera. La mamá nunca va a demandar al hijo, pero la mamá está sufriendo. Ese tipo de personas muchas veces, aunque no lo creamos, las encontramos en la iglesia. En Romanos capítulo 15, versículo 14 dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Así que hasta la pereza, podemos decir, son los primeros 5 puntos donde hay fallas, las fallas menores, si pudiéramos calificarlos de alguna manera. Y al decir menores es porque no generan un escándalo público, pero no significa que no haya consecuencias, porque ya vimos en todas ellas que el Señor habla de perder la gracia, de no recibir el perdón, de perder la salvación. Es decir, aquí es muy importante tomar en cuenta que lo que dice la Escritura, no por ser falta menor, significa que Dios no le dé importancia. Tenle de importancia, que por eso habla y les hice énfasis. Se pierde la salvación, se pierde el perdón de Dios. Pero al referirnos a que son faltas menores es porque no hacen un escándalo público, no es una falta que simbre a la iglesia, pero a continuación vienen problemas mayores. Y al hablar de problemas mayores, nos habla de problemas que pueden convertirse en escándalos públicos, escándalos que pueden llegar a generar un malestar generalizado por la forma en que se van dando las cosas. ¿Cuáles serían esos problemas mayores? Bueno, el regreso al pecado. Cuando una persona vuelve a las prácticas del pecado, siendo una persona ya que está caminando, que está en orden, que está sirviendo y de repente pues me volvió a sentir atraído por el alcohol, por los vicios, las drogas, el adulterio, etcétera, etcétera. Una persona así se está volviendo al pecado y evidentemente de una manera decidida. Si las primeras 5 faltas menores nos hablan de perder la salvación, imagínense estas 6.
Y entonces dice la Escritura, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con tal ni aun comáis. Ocurrió una vez una persona que se hacía pasar por un profesionista y que con la cédula de otra persona engañó a cualquier cantidad de gente y pues un día salió a la luz, lo tuvimos que hacer público, lo tuvimos que denunciar. Mucha gente se enojó y hubieran tenido misericordia de él. Se le tuvo y se le dio la oportunidad de demostrar que él realmente sí era el profesionista que decía ser. Nunca lo pudo demostrar. Tuvo una sentencia de un juzgado en su contra y pues a pesar de que se le denunció, la gente dijo, no, pues yo voy a seguir siguiéndolo. Está bien, estás en tu derecho, pero nuestra obligación es advertir el pecado, no porque nos caiga mal la persona, sino porque se regresó al pecado y desgraciadamente nunca tuvo la humildad de decir, me arrepiento, la regué, hice mal. No, él insistía en que estaba bien. Eh, Romanos capítulo 6, versículo 6 dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Así que el pecador, si ustedes se dan cuenta, cuando estamos leyendo este versículo de que no te juntes con ellos, el pecador se segrega a sí mismo porque llegó a ser salvo, pero los problemas de inmoralidad, de infidelidad, de robo, de fraude, de fornicación, de adulterio, de lo que haya hecho, pues hace que se le tenga que separar de toda actividad y servicio. Se debe dar testimonio de arrepentimiento y si continúa de esa manera, van a ocurrir dos cosas. Va a contaminar a los demás o va a destruir a los demás. Yo sé que muchas veces decimos, es que ningún ejército en el mundo mata a sus correligionarios cuando están heridos. No, no se trata de matar, pero sí se trata de disciplinar. Y si no disciplinamos, o contamina o destruye. Y el problema es que lo que contamina y destruye pueda tener consecuencias eternas. Ese es el gran problema. Ahora, los que lucran con el Evangelio, los que lucran con el Evangelio, los que ven el Evangelio como un negocio, los que buscan a ver qué hago, cómo cobro, ¿Qué, de dónde saco dinero a través del Evangelio? Bueno, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3 al 5 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pues fíjense que también nos habla de separarlos, de no poderlos tener más entre nosotros si no cambian su actitud. Y desgraciadamente muchas veces la gente va a actuar lucrando con el Evangelio. Eh, Según de Timoteo 3, del 1 al 5, dice, también debes saber esto que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Así que no son parte del cuerpo de Cristo. ¿Y qué pasa si no les ponemos un alto? Pues que van a lastimar a muchos, van a contaminar el nombre de Jesús, van a hacer que mucha gente decepcionada abandone la fe y harán que muchos terminen en el infierno. Después vienen los que producen divisiones, los que fracturan la iglesia con fines personales.
los que dicen, y por eso vimos cómo nace una iglesia. Una iglesia nace en el aposento alto, con reuniones de oración, y vimos que el propósito de la iglesia, de las casas, es que se conviertan en iglesias y las iglesias generen casas y esas casas se conviertan en iglesias. Cuando se sigue ese ciclo, digamos que es una reproducción natural, como cuando un hombre se casa con una mujer, nos casamos, tenemos hijos y los hijos se casan y se reproducen y tienen hijos. Es la reproducción natural. ¿Qué sería una reproducción ilegal? Una mujer que se roba un bebé, que no se casó, que no lo tuvo, pero que se roba al bebé, entró a un hospital, se lo robó, le quitó el bebé a los papás, a la mamá. Eso es ilegal. Aunque digan, pero estoy formando una familia. Sí, pero lo estás haciendo fuera de orden. ¿Qué pasa cuando no nos queremos sujetar al orden de Dios para que la iglesia se reproduzca? Y como yo ya no estuve de acuerdo, fracturo la iglesia, la divido y con la gente que dividí, ahora yo mismo comienzo mi propia congregación. Bueno, pues, evidentemente que voy a traer maldición y voy a traer destrucción. Dice Romanos capítulo 16, versículo 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Hace poco me pidió un apoyo para que enviáramos un grupo de chicos del área de alabanza a apoyar a un grupo. Y créanme, yo estuve orando y dije, no, no, esto, sinceramente, el Espíritu Santo me da el hecho de que esto se está dividiendo una iglesia y yo no quiero que Calacoya apoye bajo ninguna circunstancia a los que se están dividiendo. Pero es que se congregaban, los que están pidiendo, se congregaban aquí hace años y ahora están ahí. No, no. Al poco tiempo tuve oportunidad de asistir a un evento donde me encontré con los pastores justamente de esa iglesia y me platicaron de la división que se había causado. Y dije, gracias a Dios que no apoyamos, gracias a Dios que no enviamos a nadie, porque de esa manera nos libramos de apoyar una división. Y fíjense lo que dice Dios, es durísimo el, el, el mensaje que el Señor tiene y la forma en que califica, porque dice que esa gente no sirve a Cristo, sino a sus propios vientres. Y pueden engañar a corazones ingenuos, sí, pero es gente que no tiene el temor de Dios y que hará las cosas mal. 1 Corintios 1:10 dice, mas os ruego, los ruego pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y Tito capítulo 3 versículos 10 y 11 dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Fíjense las palabras tan duras. Deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Así que es un rechazo y una reprobación total al que hace semejantes cosas. Es un tema que tiene muchas palabras duras, pero que nos deja ver lo que Dios quiere y por qué razón la iglesia debe de cuidar y no puede caer, no puede consentir, no puede tolerar, no puede pasar por alto situaciones de pecado. Por eso es necesaria la disciplina. Ahora, ¿cómo se aplica la disciplina? Ya vimos, ya vimos las faltas menores, ya vimos las faltas mayores, y las faltas mayores ya vimos que son terribles y que de alguna manera Dios tiene verdaderos conflictos con ese tipo de personas. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, la sanción. La sanción
debe pagar en alguna forma, reponer el daño que ha hecho o que ha causado, pedir perdón a quien sea conducente. Déjeme ponerle un ejemplo, y como padres de familia creo que lo entendemos. Cuando le tenemos que dar a nuestro hijo con la vara y se portó mal, hizo algo indebido, hizo lo incorrecto, y cuando ve que le vas a dar con la vara, te dice, ¿me perdonas? Claro que te perdono. Ah, entonces, ¿por qué me vas a dar con la vara? Bueno, porque una cosa es que te perdone y otra cosa es que te mereces la disciplina. Y si no te disciplino, no vas a aprender y vas a tomar como un juego que cada vez que quieres hacer algo malo lo haces y no pasa nada. Así que se tiene que aplicar y debe haber testigos, evidentemente, eh, al momento en que se aplica la disciplina, se le llama y se le aplica. Jesucristo dijo en Mateo 18 que en boca de 2 o 3 testigos, los testigos es un hecho fundamental desde la ley en el Antiguo Testamento y se le tiene que aplicar. Ahora, se le tiene que llamar primeramente a solas. Digamos que es un derecho para no ser avergonzado citarlo primeramente a solas, como dice Jesús. Si corrige, habremos ganado un hermano. Si no corrige, llamarlo con 2 o 3 testigos. Y si corrige, bueno, pues habrá salvado su vida y las cosas estarán bien. Pero y si no corrige, pues fíjense, cuando está a solas es un derecho, pero cuando está con testigos, ahora para que conste toda palabra, se le fije un plazo para corregir. Y si la persona no corrige, entonces dice Jesús, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, bueno, el dilo a la iglesia, pues se tendrá que hacer público y se tendrá que sentir avergonzado. Ahora, sinceramente, yo he conocido muy pocos casos después de 40 años de conocer al Señor y que me ha tocado ver aplicación de disciplina en muchos casos. Solamente he visto 4 casos en toda mi vida, donde la gente que fue disciplinada lo reconoce, pide perdón y sigue adelante. La mayor parte de la gente dice, bueno, pues Dios me dijo que me vaya de la iglesia, por lo tanto ya no voy a estar más aquí, y se va muy indignada, diciendo que Dios le dijo y no aceptando la disciplina. Nunca se arrepintió, nunca pidió perdón, nunca reconoció. Y creo que eso es lo que nos habla de qué hay en el corazón de la gente. Cuando se tiene que denunciar públicamente, la iglesia debe oír y debe temer. Es vergonzoso y la persona acusada está presente o puede ser que huya y que no quiere estar presente. Se le expulsa, ya no es parte de la iglesia. Entonces, la sanción puede llegar desde simplemente amonestarlo, llamarlo y pedirle que corrija, que pida perdón, que restituya. O puede ser que se le tenga que llamar con 2 testigos, o puede ser que se le tenga que hacer frente a la iglesia. Digamos que el primer parámetro dentro de la iglesia sería en el cuerpo de ancianos. Ahora, en forma práctica, primeramente el pastor le llama. Si no hace caso, bueno, el pastor le llamará con 2 testigos. Si no hace caso, el pastor le llamará con todo el cuerpo de ancianos. Si no hace caso, se le dirá públicamente a toda la iglesia. Y es entonces cuando se le tiene que expulsar y ya no es parte del grupo. ¿Por qué? Pues porque no aceptó ningún tipo de sanción y ningún tipo de disciplina. Ahora, entonces, aquí, bueno, perdón, no me recordaba que había puesto yo esta lámina para que ustedes puedan tenerla también. La sanción, antes de aplicar, se debe comprobar. Debe haber 2 o 3 testigos. Ahí están las escrituras, 2 Corintios 13:1, 1 Timoteo 5:19. Se le aplica y se le llama y se le aplica como Jesús nos enseña en Mateo 18, el 15 al 17.
Y repito, a solas es un derecho para no ser avergonzado, con testigos para que conste toda palabra y se le fije un plazo para corregir, con la iglesia, primeramente con el cuerpo de ancianos, y si no escuchó a los ancianos, se le denuncia públicamente, la iglesia oye y teme. 1 Tesalonicenses 5:20, es un hecho vergonzoso, la persona acusada está presente, se le expulsa y ya no es parte del grupo. En segundo lugar viene la expiación. Una cosa es la sanción y otra es la expiación. Es decir, se le disciplina. Perdonar no significa que no va a ser disciplinado. Regularmente, repito, como los niños chiquitos, si me perdonas, no me des con la vara. Si me perdonas, no me castigues. Sí hay perdón, evidentemente, pero no puede evitarse la disciplina, porque Dios al que ama disciplina. Así que perdonar no significa que no va a ser disciplinado. Se le aparta del servicio por un tiempo que defina la iglesia a través del Consejo de Ancianos. La iglesia le dice cómo debe expiar la culpa, es decir, si tiene que pedir perdón, si tiene que hacer alguna cuestión para resarcir el daño. Ahí se le pide que repare el daño. A lo mejor es que ya hablé mal ante 100 personas, pues bueno, vas a ir una por una a decirles lo que dije fue mentira. Calumnié, dañé, lastimé, ofendí. Es decir, es un trabajo difícil, sí, pero es necesario. Si yo hablé mal de ti y lo hice ante 40 personas, no basta con decir perdóname, sí, pero tu reputación, tu testimonio, tu honorabilidad ya la destruí ante 40 y esos 40, quién sabe a cuántas más se lo habrán dicho. Lo mínimo que puedo hacer es ir uno por uno de esos 40 entre los cuales hablé mal de ti y decir perdóneme, lo que dije fue una calumnia, tal persona es honorable, todo lo que dije lo inventé y tú no tienes por qué tenerle ni coraje, ni resentimiento, ni odio, porque todo lo que yo dije fue una mentira. Es difícil, sí, pero es necesario. Así que la iglesia va a decir cómo se debe expiar la culpa, porque a veces, como leímos, si he pedido dinero prestado a todo el mundo, pues hay que pagar el dinero. Y si he pretendido robar, pues habrá que pagar el dinero. Y como dice la Biblia, pues ahora pagar el 20% y etcétera. A lo mejor digo que soy mecánico y a todo mundo le digo que le reparo su carro y le defraudo y le dije que le compré piezas originales y le compré piezas de quinto uso. ¿Cómo se va a expiar eso? Si se corrige, es decir, quien pecó está dispuesto, y les digo, solamente en toda mi vida he visto aplicar disciplina cientos de veces. Solamente 4 casos, 4 me ha tocado ver que la gente dice, está bien, pequé, fallé, corrijo. Y sí, sí, cuando la gente tiene la disposición y el arrepentimiento sincero, se da la restauración en el mismo plano que se dio la sanción. ¿Por qué? Pues porque la conversión trae perdón, no se le condena. Y la gente se queda y la gente corrige. Cuando alguien dice, bueno, está bien, pues me aplicaste la disciplina, me voy de la iglesia, pues quiere decir, ni estoy arrepentido ni nada. Te mando a volar y no me interesa. Es como el hijo cuando entra en etapa de rebeldía y el papá lo corrige y dice, pues me voy de la casa. Y a veces se va con los abuelos o se va con los amigos o se va con la novia o se va con quien sea porque no quiso aceptar la disciplina de papá. Entonces, eh, a veces así actuamos en la propia iglesia. Y cuando se ha aplicado la sanción y se ha aplicado la expiación, entonces viene la tercera fase, la restauración. ¿Qué significa la restauración? Se le perdona y se busca regresar a la posición de hermano, no a la posición de servidor, porque habrá que pasar un proceso para que esa persona también limpie su testimonio no es que de la noche a la mañana pues ya otra vez me ven sirviendo como si nada. No, hay que pasar ese proceso. Y a veces hay que terminar con el pecado, porque a lo mejor si esa persona cayó en fornicación, bueno, primero hay que controlar la sexualidad desordenada. Si es la avaricia, bueno, hay que terminar con la avaricia, corregirla
como Zaqueo, si alguien lo defraudé, se lo devuelvo por cuadruplicado. Es decir, cómo se corrige. Y entonces viene la restauración. La principal de todas no es colocarle nuevamente en su posición de servidor, sino que él recupere su salvación, que él recupere su posición de hermano. Si ya vimos todas las citas bíblicas que nos hablan de que una persona que eh, peca, pierde la salvación, acarrea el juicio de Dios, recibe condenación, vergüenza, castigo, separación, exclusión, etcétera. Bueno, ahora lo principal es que esa persona pueda sentir que recupera la salvación. Y Dios restaura por su misericordia. En Jeremías 3:22 dice, vuelvan a mí, hijos descarriados, dice el Señor, y les sanaré el corazón extraviado. Sí, ya vamos, responde el pueblo, porque tú eres el Señor nuestro Dios. Fíjense qué hermosas promesas. Miqueas 7:19. Volverás a tener compasión de nosotros, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. Ahora, si Dios perdona, la iglesia también perdona y se considera su testimonio para restaurarle también en su servicio en el tiempo que lo indiquen los ancianos y dependiendo la gravedad que haya tenido su falta. Y si no hay corrección, no puede haber restauración. Fíjense lo que dice Judas 1:23, rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Y esto es lo importante, rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Incluso a otros, muéstrenles compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Entonces, se aborrece su pecado, pero se buscará restaurarlo a él. Eso no significa que lo vamos a condenar o a desechar para siempre. Si la persona quiere que se le ayuda. Y entramos a la etapa más difícil y complicada de todas, entregarle a Satanás. Sí, así como lo oyen, es entregarle a Satanás. Y que es algo que el apóstol Pablo menciona en 1 Corintios capítulo 5, versículos del 1 al 6. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación, cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado que para que fuese quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás. Fíjense qué durísima es esta palabra. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Ay, perdón, creo que aquí no puse el resto del texto, pero se los leo. Para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Fíjense cómo el Señor nos advierte. Si tú no haces algo, habrá problemas y habrá problemas graves. Este es el caso más extremo de disciplina porque se saca de toda cobertura espiritual, toda cobertura de la iglesia y toda cobertura de Dios. Aquí aplica lo que el Señor dijo, lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo, y se le entrega a Satanás, se le entrega al mundo a expensas de Satanás, y se le da autoridad a Satanás para que trate con la vida de esa persona. Es terrible, es el caso más extremo. Podríamos decir, hermanos, que esto es entregarle al infierno aquí en la tierra. ¿Con qué propósito? Que con la disciplina que va a vivir se arrepienta y salve su corazón, aunque su vida va a pasar por condiciones terribles, como dice, destrucción de la carne. Es difícil, sí. Si ustedes me preguntan, gracias a Dios nunca hemos llegado en Calacuaya a la condición de entregar a una persona a Satanás. Y sinceramente, mi oración, Señor, nunca quiero pasar por esa etapa de tener que entregar a Satanás a alguien. Pero
el apóstol Pablo sí lo llegó a hacer. 1 Timoteo 1:20 nos habla de dos líderes de la iglesia, que hace rato vimos a Diótrefes, ahora aquí tenemos a otros dos. Dicen, Himeneo y Alejandro son dos ejemplos. Yo los expulsé y se los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar contra Dios. Fíjense qué terrible. El pecado de estos hombres fue doctrinal. Blasfemaron contra Dios y entonces fueron entregados a Satanás. Y en 2 de Timoteo 2:17 y 18 dice, en este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer, así como en el caso de Himeneo y Fileto. Himeneo vuelve a aparecer por segunda vez, pero a Alejandro y Himeneo se le agrega Fileto. Estos habían abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera desviaron de la fe a algunas personas. Ahora, noten que el pecado de estos tenía que ver con la doctrina y por tal motivo fueron entregados a Satanás. Y más adelante, segundo de Timoteo 4:14 y 15, habla de Alejandro, el que trabaja el cobre. Me hizo mucho daño, pero el Señor lo juzgará por lo que ha hecho. Y luego le recomienda a Timoteo, cuídate de él, porque se opuso firmemente a todo lo que dijimos. Así que podemos decir que cada asunto debe de considerar según las circunstancias propias de cada problema. No podemos hablar de una regla general, por eso es que vemos 10 tipos diferentes de fallas, de pecados, etcétera, etcétera. Eh, Nos debe quedar claro, si no se aplica disciplina, entonces se vuelve uno cómplice del pecado. Y esto es muy delicado. Iglesia que no aplica disciplina se vuelve cómplice del pecado. Y si el problema está en los responsables de la iglesia, se convierte en sinagoga de Satanás. Esto es algo que a nosotros nos tiene que mantener alertas. Por eso es que la autoridad, y aquí vamos ligando clases de pasadas, por eso la autoridad es un cuerpo de ancianos, un cuerpo de ministerios, y no es un solo hombre, porque entonces si es un pastor la autoridad y no hay ancianos, no hay ministerios, no hay nadie en su nivel, no hay un contrapeso, ahorita que está tan de moda con el gobierno federal, no hay un contrapeso, se puede convertir en una sinagoga de Satanás donde se hace lo que se antoje y no hay disciplina, no hay orden, no hay nada. ¿Quién aplica la disciplina? Bueno, primeramente el propio pecador se autoaplica la disciplina porque se sale de la bendición. Los ancianos solo separan al pecador y se cuida la iglesia. ¿Se acuerdan que la semana pasada decíamos la labor de los ancianos, la labor del cuerpo de gobierno o del cuerpo de autoridad es cuidar la iglesia? Y se cuida que no se extienda como cáncer el pecado. Se cuida que la gente no salga lastimada porque es víctima del pecado, del abuso, de la falsa doctrina, etcétera, etcétera. Se cuida la iglesia para que no sea víctima de malas prácticas que pueda tener la gente, de todo tipo. ¿Qué ha ocurrido con los pecados sexuales dentro de muchas congregaciones que al protegerse al servidor, al pastor, al sacerdote o a lo que sea dentro de cada iglesia, pues lo único que se hace es que la gente siga lastimada y, y obviamente se acarrea un juicio mayor de parte de Dios? No se puede caer tampoco en la posición de condenar. Por eso estamos hablando de disciplina. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3, dice, en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Y esto ocurre hoy en día. Hay muchos grupos con ideas judaizantes o doctrinas judaizantes que están enseñando herejías destructivas y provocarán la propia destrucción. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas. Fíjense qué clara es la escritura. Muchos, desgraciadamente, van a caer en ello. Y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros habrá mal
se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Y por último, de Pedro 4, 17 y 18 dice, porque es el tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Así que podemos decir, primeramente hay que revisarnos a nosotros mismos de no estar con manchas, con arrugas, con pecado y eh, entender que dentro de la iglesia, aunque no nos guste, es necesaria la disciplina. Un tema que sé que no es fácil de digerir, pero que es necesario eh, tomar en cuenta. Así que este es el tema. Espero que quede claro. No sé si tengan alguna pregunta, duda, sugerencia, queja. Todo está muy claro. Está muy precioso el tema, muy claro, y yo creo que lo hemos vivido, lo hemos pasado, pastor, y todo lo que hoy el Señor nos enseña y nos hace ver más amplio el panorama de que pues lo vivimos en carne propia y en la misericordia del Señor estamos y podemos ver a otros que estén pasando la misma situación o ver cómo el Señor no tuvo misericordia de nosotros y ayudar a otros a que también puedan ver su pecado y que se arrepientan y cómo sacarlos de ahí. Así es. A ver, Mayito tiene la mano levantada. Bueno, supongamos que hay un hermanito que está dando una enseñanza diferente, aparte de criticar la doctrina que se enseña, digamos así, ya en general en Calacuaya, ¿no? Critica la doctrina que llevamos, ¿no? Pues en general, vamos a grandes rasgos, ¿no? Ujú. Casi todo lo critica, que el hablar en lenguas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y y llega a cierto punto de él, pues, bueno, verlo como si fuera su fe, como si fuera así como muy, tiene que ser muy textual, muy esto, muy lo otro, pero llega a un punto de enseñar unas cosas, como por ejemplo que el bautismo no es necesario, ajá, que no hay que diezmar, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Que él está queriendo enseñar otro tipo de doctrina, otro tipo de enseñanza, pero digamos, si ya se le ha llamado la atención en eso, ya se le habló, como habíamos dicho, en lo personal, a lo mejor con testigo, ajá, y a lo mejor sí ya en cierto punto se ha expuesto, ya entre varios, ajá, y él aparentemente acepta la corrección, ajá, aparentemente la acepta, aparentemente pide perdón y sigue estando y pasa un tiempo y vuelve a salir a flote todo este mismo tema. Ajá. Ujú. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Digo, si ya se ha estado llevando ya, o digámoslo así, el procedimiento
y aparentemente se quiere sujetar, pero al final vuelve a surgir todo esto. Ahí, ¿qué onda? A ver, ¿quién le quiere contestar a Mayito en base a lo que vimos? ¿Qué procede? Ahí procede, pastor, que ya se le hizo ver, ¿verdad? Como dice ahorita la enseñanza, ya después con dos testigos, y si no quiere con dos testigos, pues sería la iglesia para que si no se adapta o no quiere, pues ya como dice, sería expulsarlo de la iglesia. Ya después ahí se ve si se arrepiente o no, o el castigo o la separación de la iglesia para que pueda él ver, y si ya se arrepiente, pues no ponerlo a servir, sino a que pues ahora sí que al agravio pues sustituya o quitar el perdón de pecado, la desobediencia. De acuerdo, es correcto. Si tiene que seguir todo el proceso, si él persiste, entonces si ya se le tomó con 2 o 3 testigos, pues traerlo ante el cuerpo de servidores de la iglesia, los ancianos, y de esa manera aplicar la disciplina. Y si no se sujeta, pues simplemente se le tiene que expulsar y se le tiene que advertir a la iglesia de por qué razón tiene que cuidarse de esa persona. Porque es una persona que, ok, si él no quiere creer en lengua, si no quiere diezmar, está en su derecho a no creer en nada y no hacer nada. El problema es cuando contamina a otros y negar al Espíritu Santo, pues no es ir en contra del pastor, no es ir en contra de la iglesia, no es ir en contra de nadie, es ir en contra de Dios. Y el Señor Jesucristo dice que toda blasfemia será perdonada, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, por eso es tan importante y no es un caso menor, porque está tocando temas doctrinales donde puede repercutir en la vida espiritual y en la eternidad de la gente. Ese es el punto. Lo que hacemos énfasis. ¿Por qué se disciplina? Pues no por ser mala onda, porque se tiene que cuidar a la gente, aquellos que están siendo contaminados con él. Mira, si es gente que no cree en el Espíritu Santo, pues quien va a ser dañada es la gente que no cree en el Espíritu Santo. Quien puede perder su salvación por negarse a, a creer en lo que el Espíritu Santo nos da es la gente que está siendo dañada. Si no diezma y está robando a Dios, bueno, él se las verá con Dios, pero llevar a otros a que por mi culpa no obedezcan, se pierdan la bendición y estén robando a Dios y Dios los trate como ladrones, entonces me cae doble castigo porque primero yo y segundo por estar enseñando a otros a que hagan lo mismo. Entonces, al final de cuentas, las repercusiones son múltiples y eso puede llevar incluso a una división, porque incluso puedo arrastrar a otras personas a decir, prefiero ya no congregarme, vamos a levantar un segundo grupo, etcétera, etcétera. Y entonces vamos viendo todo el proceso, por eso es tan importante. Ok, ya se le habló, bueno, no hizo caso, vamos al siguiente nivel. Por eso es que vamos en el proceso de Mateo capítulo 18. Si no hizo caso, vámonos al siguiente. Y, y si no hace caso, nos vamos al siguiente. Y si no hizo caso, pues le tenemos que por gentil y publicano y hay que denunciarlo públicamente ante la iglesia. Yo creo que en los años que yo llevo en Calacoya, que son 40 años, me ha tocado ver, en su tiempo escuchar o ver al hermano Gonzalo hacerlo, y en tiempos míos, a mí personalmente, he tenido que denunciar, yo creo que a unas 3 o 4 personas a lo largo de mi tiempo ministerial. Me tocaría ver al hermano Gonzalo también denunciar públicamente a unos 2 o 3. Y créanme, nunca ha sido un tema fácil. Incluso a veces entre los congresos de pastores es un tema que se trata. Y la gran pregunta que se hacen los pastores, ¿y cómo le hago? Ya discipliné a la gente, pero la gente se va de la iglesia, la gente no soporta la disciplina, porque no es fácil.
Se requiere mucha sinceridad, se requiere mucha integridad, mucha honestidad, que aquel que ha fallado se atreva a pedir perdón y a ser restaurado. Y vuelvo a poner el ejemplo de los hijos, porque a lo mejor un niño pequeño nos pide perdón para que no le demos con la vara, pero una vez que le das con la vara, se ve enojado pensando, mis papás no me quieren, y cree que eres el papá, el peor papá o la peor mamá del mundo. Y ese hijo, tarde o temprano, aprenderá que la disciplina fue para bien, pero difícilmente ese hijo vendrá a decirte, perdóname y reconozco que me merecía la disciplina. Muy rara vez un hijo te va a decir eso. La mayor parte de las veces será como un hecho a lo largo de la vida. Bueno, gente que en la iglesia te diga, reconozco que la regué, que fallé, que pequé, que lastimé, que ofendí, que robé, que defraudé, que mentí, que calumnié, etcétera, etcétera, muy pocas veces lo vas a encontrar. Se requiere mucha integridad de corazón para presentarse delante de Dios y decir, Señor, fallé. Creo que por eso David es un personaje fuera de lugar y que Dios lo considera un varón conforme a su corazón, porque cuando llegó a fallar, pues simple y sencillamente reconoció, fue mi falla, fue mi culpa, fue mi pecado, y si alguien merece el castigo soy yo y no los demás. Entonces, Mayito, ese sería el paso, seguir Mateo 18 y llegar hasta el último punto, porque es una persona que aparentemente acepta cuando se habla con él a solas, pero después en algún momento vuelve a caer exactamente en la misma historia. Pues Ok, hermanos, ya nos rebasamos de gracias. las 9 de la noche. El próximo jueves continuaremos y cualquier duda, pregunta, antes de empezar la clase, con mucho gusto lo podemos resolver, porque ahorita ya estamos sobre tiempo. Que Dios les bendiga mucho. Vamos a orar y quiero preguntarle a la hermana Lucina Martínez Perdomo si ella quiere orar y concluir este tiempo de la clase. Con gusto, pastor. Gracias, Sí, hermanita. sí, amado Rey. Te damos gracias, Padre, porque siempre nos hablas, siempre tienes una palabra fresca para cada uno de nosotros. Yo te pido que nos des ese entendimiento, Padre, que nosotros podamos llevar, Señor, esta enseñanza a otros, que podamos ser discipulados y poder discipular también a los demás, Padre. Te doy gracias por la vida del pastor, por su familia. Oramos también por sus hijos, Señor, que sean guardados, por los hijos de cada uno de los hermanos que hoy se han congregado. Gracias te doy por esta hermosa palabra, Padre, la guardo en mi corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Hermanos, que Dios les bendiga. Cuídense mucho. La paz de Dios sea con ustedes. Shalom, shalom. Gracias, pastor. Shalom, Shalom, shalom. shalom. Gracias. Descansen, Muchas gracias, gracias. pastor. Bendiciones. Shalom. Gracias. Shalom.